Marcos 14, verso 3. Dice la palabra, vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra y luego vamos a tener un tiempo para adorarle. Dice la palabra del Señor en el verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Amén. Yo quiero hablar un poco hoy día de lo que es honrar al Señor. Y quizás el concepto que tenemos un poco que como que nos va a cambiar, porque Dios trae algo sobre nuestra vida, es una revelación a nosotros y podamos entender lo que es honra al Señor. De acuerdo al diccionario, dice que honra significa la manifestación de respeto, de admiración y estima hacia una persona. Así que cuando hablamos de honra, estamos hablando de respeto, de admiración y de estima hacia alguien. Amén. Y el pasaje que leemos es un pasaje que habla de la honra. Quizás ustedes dicen, ¿de qué manera? Bueno, hay muchas maneras de honrar al Señor. Lo que hicieron mis hermanos de dar testimonio es una manera de honrarle al Señor. Porque uno se para aquí al frente y declara lo que Dios ha hecho. Y eso atrae más gloria de parte del Señor. Porque dice el Señor, yo honro a los que me honran. Y Dios te va a honrar y Dios te va a levantar más. Cuando tú des testimonio, Dios te va a ir levantando más, porque le estamos honrando. Amén. La historia que hemos visto está en los 4 evangelios. Cuando usted lee la palabra en el libro de Mateo, Marcos y Juan, habla de lo mismo. Habla de Simón el leproso y habla de María. Pero cuando ustedes leen en el libro de Lucas, en el capítulo 7, ahí te da más especificaciones de esta historia. Y uno va entendiendo lo que Dios tiene para nosotros, uno va entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos sobre la honra. Vamos a ir en el capítulo 12 de Juan. En el verso 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. La historia que vemos aquí, vemos a dos personajes: Simón el leproso y María. Esta María era la hermana de Lázaro, hermana de Marta. Y quiero que se vayan ubicando un poco. ¿Sí? Simón era un fariseo. Y según la palabra dice que él era leproso, o sea, había sido leproso. Porque una persona leprosa no podía vivir dentro del pueblo. Esas personas leprosas las sacaban fuera de la ciudad y todos los leprosos quedaban ahí, y la gente iba y dejaba la comida y se regresaban, porque la lepra era una enfermedad incurable. Y no solamente incurable, sino que contagiosa. Y no podían. Y cuando veían a un leproso, la gente se apartaba y decía: inmundo, inmundo, y se apartaban. Y él mismo también tenía que decirlo. Antes de entrar a una ciudad decía: inmundo, y él entraba para que la gente se aparte. Era una enfermedad muy fea, una enfermedad terrible. Pero dice la palabra que Simón había sido leproso. Quiere decir que él recibió sanidad. Entonces yo quiero que entiendas ahora el trasfondo de la historia. Simón el leproso, ahora él quería tener a Jesús en su casa. En Lucas, en el capítulo 7, habla de este hombre, Simón el fariseo. Invitó a Jesús, dice, a su casa. Le rogó, dice, para que Jesús vaya a su casa. Y Jesús fue. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Jesús era una figura pública. Jesús era un personaje público. Todos lo conocían, sabían lo que él hacía, sabían los milagros, las sanidades que le seguían, y toda la gente estaba atrás de Jesús. Llegar a una ciudad, él era la persona más famosa, todos querían estar con Jesús. Y dice que este fariseo le rogó que vaya a comer a su casa. Él quería prepararle una cena a Jesús, quería honrarlo. Quizás Jesús fue el que sanó a este hombre, porque en ese tiempo las sanidades no eran comunes, pero cuando Jesús vino, empezó a haber sanidades, empezó a haber liberaciones, milagros. Y yo me imagino que Simón fue uno de ellos que recibió sanidad. Y quería honrarle al maestro. Quería hacer una cena. Invitó a muchos. Y dentro de eso estaba Lázaro, dice, estaba María, estaba Marta, y habían muchos discípulos. Estaban sentados a la mesa. Había comenzado la cena para el Señor. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros le hemos invitado a Jesús en nuestra vida? Esa cena representa cuando le invitan a Jesús a su vida. Él viene, dice, cuando tú le ruegas, Él viene. Y viene a morar contigo. Y Jesús llegó, dice, se sentó. Pero a veces yo le digo, ¿para qué tenemos al Señor en nuestra vida? ¿Para qué le hemos invitado? Quizás tú te preguntes por qué. Ahora miren la otra parte. María, ella no fue sanada de ninguna enfermedad. Pero según la Biblia, dice que María era una mujer prostituta. Había sido prostituta.
Dice, era una mujer de mala fama, prostituta. La prostitución trae consigo muchos espíritus. Y Jesús dice que sanó a esta mujer, la liberó de esos espíritus, y esta mujer dejó la prostitución. Claro que la gente no le creía. Como muchos de nosotros, no, el Señor me cambió, dice, ver para creer. La lepra era una enfermedad física que cuando era sanada tú veías, ibas al sacerdote y decías, mira, ya estoy sano. Y el sacerdote certificaba tu sanidad, decía, limpio, está limpio. Y volvías a insertarte en la sociedad. Pero la prostitución, esta mujer dejó la prostitución porque tuvo un encuentro con Jesús, pero muchos no le creían. Seguían diciendo que ella era pecadora. La seguían juzgando, la seguían señalando, aunque ella sabía que estaba libre. Porque cuando Dios te libera, tú sabes que estás libre y Dios sabe que te liberó. Quizás la gente que está alrededor no sabe, pero tú sí sabes que has sido liberada, has sido quitado esa opresión de tu vida. Y esta mujer sabía que ella estaba libre. Y dice que cuando ella se enteró de que había una cena, de que Jesús estaba en esa cena, ella fue a buscarle. Ahora fíjate lo curioso. ¿Por qué les digo que ella estaba siendo criticada y juzgada? No solamente por lo que dijo el fariseo, sino que en esa cena estaba Lázaro y estaba Marta, su hermana, y sin embargo ella no fue invitada. Yo quiero que entiendas este pasaje. Ella no fue invitada porque la gente hablaba de ella. La gente todavía decía, es pecadora. Y dice que ella entró, yo me imagino que ella entró muy escondidita de la gente que estaba ahí. Y como era de noche, ella quizás no la vieron, pero ella fue por detrás de la silla de Jesús y ella se metió entre sus pies y ahí empezó a llorar, dice la palabra, lloraba, dice, y derramó ese perfume muy caro. Derramó ese perfume. La pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué María tuvo que gastar todo ese perfume tan caro que si tú lo conviertes al tiempo de ahora era un promedio de 9,000 soles si es que el salario es de 30 soles diarios? Si tú ganas 50 diarios, entonces el precio era de 15,000 soles. Y si tú ganas 100 soles diarios, entonces ese perfume costaba 30,000 soles. ¿Qué te parece? ¿Queremos honrarle al Señor? Y a veces traemos lo que nos sobra. Esta mujer fue a honrarle al Señor porque ella le quería agradecer al Señor por esa liberación y porque ella dejó esa vida de prostitución. Ahora, Simón también quería honrarle al Señor porque él había sido sanado de lepra. Pero miren ahora los dos lados opuestos. Que cuando ella estuvo, dice, postrada, llorando y ungiendo los pies de Jesús, dice que Simón, el fariseo, pensó hacia adentro. Como a veces pensamos nosotros, cuando vemos una situación, pensamos y decimos, no creo que sea de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor conoce nuestro corazón. Y dice que él pensó y dijo, dice, si este fuese profeta, estaba hablando de Jesús estaba hablando. Yo por eso digo que Simón el fariseo, él no honró al Señor. La cena que hizo fue una apariencia nada más, porque su corazón estaba tan lejos de Dios que ni él mismo sabía que estaba lejos de Dios. Cuando él vio la actitud de esta mujer postrada, él dijo, si él supiese, si él fuese profeta, entonces sabría quién y qué clase de mujer le está tocando. Él estaba dudando de lo que era Jesús.
A pesar que él había sido sano, a pesar que la lepra ya no estaba en su cuerpo, él estaba dudando del Señor Jesucristo y dijo, si él fuera profeta, sabría lo que está pasando. Él no le estaba honrando al Señor. ¿Por qué? Porque estaba dudando. Dudaba de quién es el Señor. Y muchas veces nosotros dudamos del Señor. Por eso nuestro hermano decía, si está pasando pruebas, dale gracias a Dios porque ya viene la bendición. No salga palabras en contra del Señor, porque Él muchas veces te ha sacado de problemas, Él muchas veces te ha sanado, y por alguna circunstancia no sea que salgan palabras que hieran a nuestro Señor. Si Él supiera, dice, ¿sabes? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay un pasaje en Tito, en capítulo 1, en el verso 16, dice que algunos profesan conocerle a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y sabes que Simón, él al hacer la cena, él le quería demostrar a todo el pueblo que él era amigo de Jesús. En otras palabras, que él le conocía, pero sus hechos demostraban lo contrario. Porque él empezó a pensar y a dudar del poder de Dios. Él empezó a dudar de quién era Jesús. Él empezó a juzgar a alguien que decía que era pecadora. Ella decía, si él supiese, dice, ella es pecadora, ella es prostituta. Él estaba juzgando a alguien sin conocer que ella había tenido un encuentro con el Señor, que ella había tenido un encuentro personal con Jesucristo y su vida había cambiado. ¿Por qué te digo esto? Porque esta historia es 6 días antes de que Jesús muera. Y ya Jesús había tenido un encuentro con María. Ya Jesús había ido a su casa y ella se sentó, dice, a escuchar mientras Marta hacía las cosas. Ella estaba postrada ahí escuchando al maestro porque le interesaba esa palabra, porque quería cambiar su vida. Ella tuvo un encuentro personal con Jesucristo y su vida cambió. Ella conoció el poder de Dios, porque dice que de ella salieron demonios y ella dejó la prostitución, pero ella también vio el milagro en su hermano Lázaro. Ni aún su hermano, ni aún su hermana la invitaron porque la gente hablaba de ella. La prostituta, la mala mujer. Por eso ella fue encubiertamente para postrarse delante del Señor. Y el fariseo empezó a juzgarla. Quizás hubiesen dicho, pero tú eras leproso. Sí, pero ya no tengo lepra. Pero Jesús sabía que esa mujer ya no tenía pecado. Ya había sido cambiada. Había sido transformada. ¿Y saben lo que estaba haciendo ahí? Era un hecho palpable del cambio que había tenido. Y mientras el fariseo estaba pensando, Jesús le dijo, Simón, te quiero decir algo. Y él muy atento le dijo, sí Señor, dime maestro, dime. Y le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Yo imagino al fariseo, mira, el Señor me hizo una pregunta y yo ya estaba como se dice, como un pavo. El orgullo le había subido. Imagínense, había hecho una cena para el Señor, la gente estaba ahí, todos ahí, sus discípulos, toda la gente. Y el maestro le hace una pregunta y él responde rectamente. Tremendo, él estaba en su gloria. Lo que él quería era que todos le vean. Lo que a él le molestó es cuando empezó a salir un perfume agradable. Dice que la casa se llenó de ese perfume
Y él dijo, ¿de dónde sale ese perfume? Porque acá no hemos puesto nada. Y se dio cuenta que era de la mujer pecadora. Eso le molestó a él. Por eso él dijo, si él fuese profeta se daría cuenta quién y qué clase de mujer es. Cuando tú te decides adorar al Señor, habrá gente que le va a perturbar la forma como le adoras. Si tú te postras, quizás alguno va a decir, mira, ve, se cree santa o se cree santo. Yo puedo adorar de muchas formas, puedo estar parado adorándole. Está bien, nadie te dice eso. Lo que Dios va a ver es tu corazón. Tú puedes estar parado, puedes estar postrado, puedes tirado en el suelo, pero Dios está viendo tu corazón. Él no ve la forma como lo haces. Ojo que Simón había hecho una cena grande para honrar al maestro, pero su corazón estaba muy lejos de él. ¿De qué te sirve hacer algo extraordinario cuando tu corazón está lejos de Dios? Y el Señor le dice, rectamente has juzgado. Y se volvió a la mujer y le dice, Simón, le dice, ¿ves esta mujer? En otra le puedo haber dicho, no, ¿ves esta mujer a la que tú estás juzgando? Porque el Señor sabía lo que estaba pensando. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En ese tiempo, todo invitado, lo primero que hacía el dueño de casa, y no lo hacía él, lo hacía un empleado, era lavarle los pies al invitado. Era una cortesía que hacía el señor de la casa al señor invitado, pero lo hacía a través de un siervo. Dice, entré en tu casa y no me lavaste los pies. Sin embargo, esta mujer con sus lágrimas me ha lavado los pies y no ha dejado de enjugarlos y secarlos con sus cabellos. Simón se creía mucho. Pensó que con la cena que había hecho era suficiente, pero se había olvidado un pequeño detalle. Ustedes saben que esos pequeños detalles son los que Dios se da cuenta. Ese pequeño detalle era que no le dio lo mejor al Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo que a Jesús le hubiese agradado al entrar en esa casa era que le laven los pies. Porque caminaban todo el día, se llenaba de tierra y venían todos fastidiados con los pies sucios. Por eso era la cortesía de lavarle los pies para que se sienta fresco. Lo que a Jesús le hubiese gustado era que le laven los pies. Sin embargo, Simón no se percató de ese deseo del maestro. Ese pequeño detalle. Dice que Abel y Caín fueron a adorar al Señor. Los dos fueron con una ofrenda, pero Caín se olvidó un detalle: darle lo mejor. Abel no se olvidó ese detalle y buscó lo mejor de lo mejor y se lo llevó al Señor. ¿Sabes que esos pequeños detalles marcan la diferencia? Tú puedes venir muy bien vestido, voy a adorar al Señor, pero tu corazón está lejos de Él. El pequeño detalle es que tu corazón tiene que estar contigo, delante del Señor. Ese detalle marcó la diferencia. Ahora vas entendiendo. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Yo digo, qué tremendo tiempo de adoración que tenía María. Ella, dice, sabía lo que Dios había hecho en su vida y no le importaba lo que la gente miraba y decía. A ella le importaba que lo que hacía le estaba agradando al Señor. A ti no te importa lo que la gente diga. A ti lo que tiene que importarte es que lo que estás haciendo le agrada al Señor, porque hay muchos que hacen cosas para el Señor, pero no hacen lo que a Dios le agrada. ¿De qué dice? Aquel dirá, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque lo hicieron en sus fuerzas, porque lo hicieron para ellos y no lo hicieron para el Señor. Hay un detalle.
Y el detalle es que tenemos que darle lo que le agrada al Señor y no lo que nos agrada a nosotros. Simón hizo lo que le agradaba a él, pensando en el maestro, pero pensando en él, que la gente lo vea. María no pensó en ella, pensó en el maestro, porque sabía que el maestro le iba a agradar lo que estaba haciendo ella. Esa era la gran diferencia, ese era el pequeño detalle que se olvidó Simón. El beso era una cortesía también, tenían que besarle al entrar y Simón no lo hizo. ¿Sabes? Yo digo, Señor, ¿por qué Simón no le dio beso al Señor? ¿Por qué Simón no le lavó los pies? Y el Señor le dice: y entré en tu casa y no me ungiste con perfume. Sin embargo, esta mujer me ha ungido los pies con ese perfume. El ungir a una persona no es como pensamos de ungir, sino era un ungüento aromático. Y es como cuando tú vienes de la calle con calor y te lavas un poco y te echas un perfume, una fragancia refrescante, y tú te sientes más fresco. O no sé si a veces en los buses te dan unas toallitas húmedas y tú te pasas por la cara y sientes frescor en tu cara. Jesús quería eso, pero sin embargo Simón no lo hizo. No le ungió al Señor, no le puso perfume, pero la mujer lo hizo. No le dio beso, pero la mujer lo hizo. No le lavó los pies, pero la mujer lo hizo. Y él decía: Señor, ¿por qué no lo hizo Simón? Porque su pensamiento no estaba en el maestro, estaba en él. A veces uno dice: voy a honrarle al Señor, pero estás pensando en que la gente te vea. Y cuando haces eso, te traiciona tu pensamiento y haces lo que en verdad querías hacer, mostrarte tú y no el Señor. Y lo que hizo Simón fue mostrarse él. Por eso se olvidó de lo básico, darle lo mejor al Señor. No le dio beso, no lo perfumó, no le lavó los pies. Cosas que Jesús sí se dio cuenta. ¿Y cuántas veces nosotros invitamos al Señor a nuestro hogar, a nuestra casa, y lo dejamos en un lado y seguimos haciendo nuestras cosas? Si tú invitas a Jesús a tu casa, preocúpate de honrarle, preocúpate de hacer lo que a Él le agrada y no lo que a ti te agrada. Qué importante es honrarle al Señor con lo que a Él le agrada. La honra no solamente es externa, sino es interna, hacer lo que Dios le agrada. Elí, el sacerdote Elí, tenía 2 hijos y el Señor le dijo que él iba a tener una descendencia de sacerdotes, que él tenía que instruir a sus hijos en el temor de Dios para que la descendencia siga. Era una palabra que Dios le dio a Elí, pero Elí no la cumplió. Elí no honró al Señor y vino un profeta y le dijo a Elí: dice el Señor que por cuanto no le honraste, tu casa desaparecerá, toda tu descendencia no más será sacerdotes, porque yo honro a los que me honran, dijo el Señor. Y los hijos de Elí murieron, y él murió también, y se cortó la descendencia de este hombre. Tenía una promesa, pero no le honró al Señor y perdió todo. Saúl no obedeció al Señor, no le honró con la obediencia y perdió el reino. Qué importante es la honra, mis hermanos. Qué importante es honrarle al Señor en lo que Él le agrada. Simón no le honró al Señor. María sí le honró. Ese perfume era su seguro de vida. Con ese perfume ella pudo haberlo vendido y poner un negocio para vivir el resto de sus vidas. Pero a ella no le importó el dinero, no le importó la cantidad que costaba. Lo que le importó era agradarle al Señor. Y ella fue y le agradó al Señor. Ella se postró, ella se humilló delante del Señor. No le importó lo que la gente decía. Lo que le importaba era que el Señor le agrade lo que estaba haciendo. ¿Dónde está tu corazón cuando quieres honrarle al Señor?
Muchas veces lo decimos de palabra, pero nuestros hechos muestran todo lo contrario. Profesan conocer a Dios, profesan tener intimidad con Dios, profesan tener amistad con Dios. Eso significa conocer a Dios, tener amistad, intimidad, pero con sus hechos lo niegan. Es un decir nada más, pero cuando tú caminas, tu caminar es distinto a los caminos del Señor. Yo le amo, decimos, pero salimos a la calle y hacemos todo lo contrario a la palabra de Dios. Entonces no le estás honrando al Señor. Dios quiere que lo honremos. Si Él viene a tu casa, Él no viene por la comida, Él viene por la honra que tú le puedas dar, la forma como tú le honras. Esta mujer se humilló, no le importó nada. Yo te pregunto, ¿cuánto te importa a ti honrar al Señor? No, es que aquí no puedo. No, aquí no puedo porque me están mirando. ¿Cuánto le puedes honrar al Señor? Sabes, nosotros le honramos al Señor por lo que Dios hace en nuestras vidas. María sabía lo que Dios había hecho con ella, y eso le bastó para honrar al Señor, para postrarse, para llorar delante de Él. Saben, a veces vemos que hacen eventos, hacen campañas, y lo primero que hacen cuando salen a comenzar la campaña o el evento, dicen: queremos agradecer a tal empresa que nos apoyó, queremos agradecer a este auspiciador. Agradecen a todos los auspiciadores y no le agradecen a Dios. Se olvidan de honrarle al Señor. Yo creo que ahí está la clave por la cual las campañas no tienen éxito, porque le honran a los auspiciadores y no le honran al Dios, al dueño de todo. Si nosotros cambiásemos eso y le demos la honra al Señor primero, entonces cambiaría todo. El Señor nos dijo hace un tiempo: va a venir gente a apoyar, va a venir gente a dar, pero cuidado con honrarle a ellos y no a mí, dijo el Señor. Él nos advirtió que iba a venir gente y quería apoyar el ministerio, pero el Señor dijo: mucho cuidado con hablar de ellos y no de mí. Mucho cuidado. Dios te está sacando de situaciones, quizás puso al mejor médico y te sanó de alguna enfermedad. Cuidadito con decir: qué buen médico. Tienes que decir: gracias, Señor, porque pusiste a uno de los mejores doctores. La honra es para el Señor. Él no comparte la gloria con nadie, hermanos. En cualquier situación, el abogado hizo un buen juicio y te sacó de ese problema. Dale la gloria a Dios. Porque cuando viene alguien: conozco a un buen abogado, te lo voy a presentar. Preséntale a Jesús, porque Él mandó ese abogado, Él mandó ese doctor, Él movió las cosas para que seas bendecido. Entonces dale la gloria al Señor, hónrale al Señor en todo momento. Eso le faltó a Simón. Él lo primero que había dicho, puede haber dicho: ¿saben qué? Quiero agradecer al maestro porque él me sanó de la lepra. Estaba apartado, pero ahora puedo hacer una cena, puedo bendecirle. Pero no le honró, no le lavó los pies, no lo perfumó, no lo ungió. Lo que él quería era aparentar ante todos que él volvía a la sociedad como el fariseo. Vamos a honrarle al Señor. Vamos a invitarle, estamos invitando al Señor: quédate. Pero la pregunta es: ¿para qué quieres que se quede en la casa? Si no le piensas honrar, mejor no le invites. Pero ¿saben lo tremendo, hermanos? Que cuando alguien no le honra al Señor, hay alguien que sí quiere honrarle. Y nosotros sí queremos honrarle al Señor. Si hubieron iglesias que no quieren honrarle o se olvidaron de honrarle, nosotros sí queremos honrarle y decir: Señor, ven, Señor, porque te vamos a dar lo mejor de lo mejor. Nosotros sí queremos honrarle al Señor. Queremos que Él venga y se quede a morar en nuestra casa, que Él venga y se quede en esta iglesia y que nunca más se aparte. Pero vamos a honrarle. Vamos a honrarle.
Vamos a acercarnos a Él con un corazón rendido, agradecido, pensando en lo que le agrada a Él y no en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Piensa en lo que Dios le agrada. María fue y se humilló delante del Señor, aún sabiendo que le llamaban pecadora. Ella tenía una necesidad, y esto es lo que quiero que entiendas. Ella, cuando vino Jesús, tenía una necesidad. La necesidad no era física, no era de dinero, la necesidad era en el alma. Ella se sentía pecadora porque la gente le decía pecadora. Pero eso no la detuvo ella y fue al Señor. Y cuando ella adoró al Señor, cuando ella dio todo de sí, el Señor la honró. Y dijo: ¿viste esta mujer? Me ungió, besó mis pies, derramó el mejor perfume, pero eso no es todo. Sus muchos pecados le son perdonados. María vino con una necesidad, que no la llamen más pecadora, y el Señor la honró delante de toda la gente, diciéndole a la gente: ella no es pecadora. Tú vienes con un problema al Señor, pero ven a adorarle. No vengas a decirle: Señor, mira mi problema. No, ven a adorarle, ven a darle lo mejor al Señor, y el Señor se va a ocupar de tu problema, de tu enfermedad, de tu escasez, de lo que estás pasando. Dios se va a ocupar de eso. La palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. María lo sabía, y ella fue a buscarle al maestro, a darle gracias por lo que había hecho. Tenía una necesidad, sí tenía una necesidad, porque ni aún sus hermanos lo invitaron a esa cena. A ella le dejaron de lado, pero el Señor la honró delante de todos. Dijo: ella no es pecadora. Y dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Qué tremendo que cuando tú vengas a adorar, vengas con un corazón rendido al Señor, recibas una palabra, te diga: ¿sabes qué? Tu problema está resuelto. Anda a tu casa tranquilo, porque yo sé con qué corazón viniste. Un corazón de adorador, un corazón de dar lo mejor, de dar esos detalles preciosos que al Señor le agradan. ¿Para qué le has invitado a Jesús en tu corazón? ¿Para qué le has invitado en tu casa? ¿Para honrarle? Preocúpate entonces de darle lo mejor al Señor, de hacer lo que a Él le agrada. Amén. Yo creo que en esta noche el Señor nos está llamando a algo. ¿Sabes? El fariseo dijo algo: si él fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer le está tocando. Y esa parte a mí me impactó mucho, porque aún la gente decía que era pecadora, pero el Señor se dejó tocar por esa pecadora, porque Él sabía que no era pecadora. Y aún si hubiera cometido pecados, Él sabía con qué corazón venía delante de Él. Y el Señor te dice en esta noche: no importa el problema que has pasado, no importa quizás los errores que has cometido, pero si tu corazón es de adorarle, acércate a Él con un corazón de adorador, y el Señor nunca te va a rechazar, nunca te va a decir: apártate. Lo que Él quiere es que te acerques y le toques, y Él te va a dejar tocarle, porque Él sabe con qué corazón estás viniendo. Él sabía con qué corazón estaba María, y no le importó el pensamiento del fariseo, porque el Señor sabía con qué actitud venía. Y sabes que Dios lo que busca es tu actitud. Y siempre decimos acá: no sé con qué actitud vienes, pero tienes que cambiar tu actitud. Ven a adorarle al Señor, ven a postrarte delante de Él, ven a darle lo mejor, porque Él se va a encargar de todos tus problemas, Él se va a encargar de tus dificultades, Él se va a encargar de tu escasez, Él se va a encargar de la crisis, Él se va a encargar de tu casa, Él se va a encargar de tu familia, Él se va a encargar de todo si es que tú vienes y le adoras a Él. No importa tu situación.
importa cómo vienes delante de Él. Puedes estar muy enfermo, pero tú vienes y dices: Señor, tú eres, Señor, mi sanador. Y eso al Señor le quebranta. A eso el Señor le llama y dice: este hombre, esta mujer cree en mi palabra y yo le voy a honrar, dice el Señor. Por eso la honró a esta mujer delante de todos y dijo: esto que ha hecho va a ser testimonio a todos. Cuando se predique el evangelio del reino, hablarán de esta mujer. Y ¿sabes qué? Hasta ahora ella sigue siendo honrada por lo que hizo. ¿Y qué hizo? Lo que le agradaba al Señor. Amén. Preocupémonos de agradarle al Señor en todo. En todo. Que esta noche tú puedas decir: Señor, te voy a agradar en todo, Señor. Aún en lo que pienso, en lo que hago, te voy a agradar. Que nada sea para mostrarme, sino sea para que tú seas exaltado, seas glorificado. Amén. ¿Y cuántos quieren esta noche decirle al Señor: Señor, yo te invito, pero te invito para honrarte, Señor? ¿Sí? ¿Cómo piensas honrarle? Y quiero que en esta noche tú le digas: Señor, yo quiero honrarte. Aquellos que han entendido esta palabra, aquellos que han entendido que la honra es respeto, es admiración y estima hacia una persona, y en este caso a nuestro Señor. Muéstrale respeto, muéstrale admiración y estímalo, ámalo al Señor por lo que Él ha hecho y está haciendo en tu vida. Amén. Vamos a honrarle en esta noche, Señor. Que todo lo que tú hagas sea para honrarle a Él. Que todo lo que pensemos sea para honrarle a Él. Mientras lo hacemos, Dios se encarga de nuestros problemas. Amén. Ponte de pie en esta noche. Quizás no tuviste una sanidad física. Quizás el problema es en el alma, como lo tenía María. Porque ella tenía un problema en el alma. Ella había tenido un encuentro con el Señor. Sabía que había sido cambiada por el Señor, pero aún la gente la rechazaba por su pasado. Y quizás muchos cuando te ven por la calle dicen: ¿habrá cambiado? Pero tú sabes que sí has cambiado. Tú sabes que Dios te ha cambiado. Entonces no hagas caso a esas voces. Hazle caso a tu Señor, porque Él quiere honrarte. Él quiere bendecirte en esta noche. Quizás sí recibiste una sanidad física, pero no seas como Simón, que quieras figurar tú y no el Señor. Él era leproso, pero hay gente que tiene lepra en el corazón. No se ve a simple vista, pero por dentro están carcomiéndose el corazón. Hay gente que aún no sabe perdonar. Esa es lepra en el corazón. Te está destruyendo tu corazón. Pero tú sabes que el Señor te ha sanado. Entonces vamos a venir con un corazón de adorador al Señor. Y vamos a, mientras adoramos al Señor, mientras le decimos: Señor, el mejor lugar para estar es a tus pies. María lo sabía. El mejor lugar donde nadie te puede acusar es a los pies de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque aunque te acusen, hay alguien que te va a defender. A ella la acusaron, pero Jesús estaba ahí para defenderla, estando a los pies. ¿Te das cuenta? Ahí el Señor te defiende y el Señor te honra. Es el mejor lugar, iglesia, a los pies del Señor. Yo quiero que en esta noche adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Y que puedas venir a sus pies en esta noche. Quizás no tienes un perfume como lo tuvo María, pero tienes un corazón para entregarle al Señor.